No sé si tú lo sabías, pero en Samachigüe hay una historia que nadie se atreve a contar en voz alta. Y no es porque se haya olvidado. Al contrario, es porque sigue ahí viva. Es de esas cosas que no se entierran aunque las cubras de tierra o de rezos. Todo comenzó en el año de 1927, cuando aún no había luz eléctrica, ni caminos parejos, ni mucho menos agua potable. La gente del rancho iba todos los días al arroyo a sacar agua del pozo grande. Ahí fue donde todo comenzó, donde la suerte de una mujer cambió y luego la de todo el pueblo. Ella se llamaba Marta Colchado, una mujer buena, alegre, muy conocida entre las rancherías por su generosidad. Era de esas señoras que no dejaban que nadie se quedara sin comida ni sin palabra. Cada mañana, Marta tomaba su cántaro de barro y se dirigía al arroyo del rancho, donde estaba el pozo, para sacar agua y llevarla a casa y al ganado. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde donde nos escuchas y síguenos para más historias, llenas de terror y suspenso. Pero aquella mañana fue diferente. A medio camino, justo donde el sendero se curva entre dos mezquites, algo brilló a sus pies. Era una piedra, pero no cualquier piedra. Era hermosa, lisa como el cristal, con vetas rojas que brillaban bajo el sol. Marta, intrigada, la recogió. Sintió un calor suave en la palma. Se la guardó en la bolsa de su delantal sin pensarlo. Esa semana todo le salió bien. El pozo, que siempre estaba bajo, amaneció lleno. Su hijo menor, que estaba enfermo, despertó sano. Incluso una yegua que no había parido en años dio a luz a 2 potrillos. Todos decían, Marta anda con la suerte pegada. Y así era. La piedra, a la que empezó a llamar mi piedrita de la suerte, no se separaba de ella. La ponía junto a su cama, la llevaba al pozo y hasta le hacía pequeñas oraciones de agradecimiento. Pero al 4.º día, cuando fue como siempre al arroyo, ocurrió algo extraño. La piedra ya no estaba. Marta pensó que la había dejado sobre la mesa o que se le había caído en el camino. Pero la buscó por todos lados y nada. Bajó al arroyo, hizo su labor con rapidez, aunque sentía algo raro, como si el aire estuviera más espeso, como si alguien la mirara desde los árboles. Fue entonces que la vio. A lo lejos, en una parte del arroyo donde nunca se metía, brillaba algo. Una luz tenue, como si el sol se reflejara en un espejo hundido en el agua. Marta se acercó despacio. El corazón le latía fuerte. Cuando llegó al sitio, lo reconoció. Era su piedra. Estaba colocada sobre una roca más grande, como si alguien o algo la hubiera dejado ahí a propósito. Marta la tomó, y justo al hacerlo, el cielo se oscureció de golpe. No hubo truenos ni relámpagos, solo un silencio espeso, como si el monte se hubiera tragado todos los sonidos. Y entonces la escuchó. Una voz suave, profunda, como de hombre dormido, salió del fondo del aire. «Marta, Marta». Ella se quedó paralizada. Su cuerpo temblaba, pero no soltó la piedra. Se arrodilló sin saber por qué, y pensó que estaba presenciando un milagro. Pensó que quizá era un ángel, o un espíritu bueno que la había elegido por su bondad. Esa noche, Marta no dijo nada, pero al día siguiente corrió la voz, y así como crecen las leyendas, la noticia del milagro de la piedra se esparció por todos los ranchos vecinos. Para el 3.er día, ya había gente que venía desde la Obregón, desde Palomas, desde la Calzada. Traían flores, veladoras, comida. Se convirtió en un festejo. Todos querían tocar la piedra, escuchar algo, sentir la suerte. Durante 4 días seguidos hubo comida, velación y hasta música. Decían que la piedra hablaba si uno se quedaba a solas con ella. Algunos juraban haber escuchado su nombre. Otros decían que sentían una paz inmensa al tocarla. Pero el 5.º día, ya sin novedad, la mayoría se fue. Solo quedaron Marta y unos cuantos curiosos del rancho. Aquella noche, justo a medianoche, Marta volvió al arroyo y lo volvió a escuchar. «Marta». Esta vez la voz era distinta. No era suave, era rasposa, como si viniera de una garganta herida. Marta se acercó con cuidado. La piedra estaba sola sobre la misma roca. «¿Qué quieres?», susurró con miedo. Y la piedra respondió: «Busquen a los gemelos, entiérrenlos vivos. Levanten un altar en mi nombre, en el panteón». Marta retrocedió horrorizada. Pensó que se estaba volviendo loca, pero la piedra volvió a hablar, esta vez más fuerte, como un trueno bajo tierra.
Tienen 2 días. Si no lo hacen, habrá consecuencias. Marta huyó del arroyo sin mirar atrás. Esa noche no pudo dormir. Su mente repetía una y otra vez la petición imposible. ¿Enterrar a 2 niños vivos? ¿Un altar en el panteón? ¿Qué clase de milagro pedía eso? Pero al amanecer, la piedra ya estaba otra vez frente a su puerta. No había duda. Ella misma la había dejado atrás. Y sin embargo ahí estaba, limpia, brillante, esperándola. Fue entonces cuando Marta habló con su familia. Llorando les contó todo. Nadie le creyó al principio, hasta que uno de sus nietos tocó la piedra y cayó desmayado. Al despertar dijo exactamente lo mismo. Quiere que se le ofrezcan gemelos. Y ya falta un día. El miedo creció. La historia se esparció aún más rápido que la primera vez, pero esta vez no venían buscando suerte, venían buscando no ser malditos. Ese mismo día, la comunidad del rancho construyó un pequeño monumento de barro al lado del panteón viejo, una base para colocar la piedra, como símbolo de respeto, de calma, de sumisión. Era redondo, con forma de altar y lo pintaron de blanco con cal. Le pusieron flores, comida y veladoras, pero seguía faltando lo que la piedra pedía. Durante todo el día siguiente, familias enteras salieron a buscar niños, gemelos por los ranchos cercanos, en San Rafael, en Ábalos, en La Italiana. Algunos fingían no conocer a nadie, otros escondieron a sus hijos. Nadie quería ser parte de eso, pero nadie quería desobedecer. La piedra seguía en su altar, y el cielo sin sol. Al atardecer, cuando ya se daba por perdido el intento, llegó una mujer del rancho de la colonia Álvaro Obregón. Caminó sola, con 2 pequeños dormidos en su rebozo. Se detuvo frente a Marta. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. No tengo nada. Nadie me ayuda. Si esto les trae suerte, que al menos sirva de algo, dijo con la voz quebrada. Nadie habló. Nadie se atrevió a detenerla. Y así, sin gritar, sin quejarse, dejó a sus hijos sobre el altar. Un silencio cruel cayó sobre todos, y entonces el cielo se abrió. Llovió. Pero no fue una lluvia cualquiera. Cayeron gotas gruesas, negras, como lodo hirviendo. En segundos, el altar de barro empezó a deshacerse, como si algo lo estuviera derritiendo desde dentro. Las velas se apagaron, las flores se pudrieron en el acto, y entre la tormenta, una voz más fuerte que nunca se alzó. No era para esta noche. Y todos huyeron. La tormenta duró solo unos minutos, pero pareció una eternidad. Cuando todo se calmó, el altar de barro ya no existía. Solo quedaban los restos blandos y negros en el suelo, como si algo se hubiera arrastrado desde dentro. Las 2 tumbas que se habían cavado para el sacrificio seguían ahí abiertas, pero vacías. Y los niños también. Marta los encontró a la orilla del panteón, inconscientes pero vivos. Los envolvió con su rebozo y corrió a casa, mientras el resto de los vecinos se dispersaba en silencio. Nadie volvió a mencionar lo que había pasado. Nadie se atrevió a mirar la piedra que seguía allí, medio hundida en el lodo, como si observarla fuera a invitarla de nuevo. Al día siguiente, las lluvias cesaron, salió el sol, pero el miedo no se fue. La voz no volvió a hablar, al menos no en público, pero la comunidad entera sabía que había fallado, que algo se había interrumpido y que eso no iba a olvidarse. Durante los meses siguientes, ocurrieron cosas que nadie se atrevió a relacionar. Un incendio en el establo de los Mendoza, que se extendió aunque no había viento. El pozo que empezó a secarse, por más que cavaban. 3 personas murieron por causas inexplicables. Una mujer se ahogó sin agua. Un niño apareció sin sombra y un anciano desapareció frente a su nieto. Cada uno, según los rumores, había estado cerca de la piedra. Entonces, una noche, una comitiva pequeña, entre ellos Marta, su yerno y un jornalero que había ayudado con las tumbas, fue al panteón a enterrar definitivamente la piedra. Cavaron hondo. La colocaron dentro de una caja de madera, amarrada con alambre y cubierta de cruz de palma. La enterraron en el lugar exacto donde iban a sepultar a los niños. Y, para sellarlo, colocaron encima una losa que decía solo una palabra: nunca. Desde entonces, nadie volvió a tocar la tierra en ese punto. Pero la historia siguió contándose. Pasaron los años. Marta Colchado envejeció rápido. Ya no hablaba mucho, pero seguía saliendo cada mañana al arroyo con su cántaro.
La gente decía que ya no cargaba agua, que iba a ver si la piedra volvía a hablarle. Murió un día de octubre, con los ojos abiertos y las manos cruzadas sobre el pecho, como si esperara una respuesta que jamás llegó. En su funeral, alguien dejó una pequeña piedra sobre su ataúd. Nadie supo quién fue. Después de eso, el pueblo trató de olvidarlo, pero no pudieron. El monumento de barro que había sido destruido por la tormenta fue reconstruido años más tarde por un grupo de niños que no conocían la historia. Lo encontraron en los restos del Panteón Viejo. Lo usaron como base para un juego. Pero desde esa semana, todos ellos enfermaron uno por uno. Uno de esos niños, ya de adulto, fue quien nos contó esta historia. La escuchó por su abuela, quien decía que jamás había vuelto a ver a Marta reír después de aquel día. Que el día de la lluvia negra, algo se soltó en Samachigüe, y aunque lo enterraron, nunca lo ataron del todo. Ese mismo hombre regresó al panteón hace poco. Lo hizo de noche, solo, con una lámpara de mano, y juró que lo que encontró lo dejó sin aliento. Las dos tumbas siguen ahí. No tienen nombre, no tienen fecha, solo están abiertas, como si nadie se hubiera atrevido a cerrarlas. Y a un lado, medio enterrada, aún se puede ver la piedra. Ya no brilla, ya no está hermosa, está gris, áspera, con grietas, y si te acercas lo suficiente, dicen que aún puedes escucharla respirar. Desde entonces, cada tanto, algún visitante curioso que camina entre las lápidas viejas del panteón de Samachigüe cuenta haber sentido un murmullo leve, como si alguien dijera su nombre a lo lejos. Algunos juran que es el viento, otros prefieren no mirar atrás, pero los ancianos del pueblo, los que aún recuerdan el nombre de doña Marta Colchado, te advierten con voz baja: si ves una piedra diferente en el camino, no la toques. Si escuchas que alguien te llama desde el arroyo, no respondas. Y si por accidente llegas a ver las dos tumbas abiertas, márchate antes de la medianoche, porque la piedra no olvida, solo espera. Es una historia que se ha contado generación tras generación. Algunos le agregan, otros le quitan, pero todos coinciden en lo mismo. Lo que habló desde esa piedra no era un santo, era algo mucho más antiguo, y no se ha ido. Así que ya lo sabes. Si algún día vas a Samachigüe, no preguntes por la piedra, no lleves veladoras, no busques suerte, porque si ella te responde, quizás seas tú quien deba pagar el precio. Gracias por escuchar. Si tú también has oído historias parecidas en tu pueblo, déjalas en los comentarios y comparte este video con alguien que no duerma tan fácil. Síguenos en Sombras en la Niebla para más relatos de terror que nacen de la tierra y no se olvidan jamás.